Hola a todos. Hello everyone. Me disculpo mucho de no haber podido estar con ustedes ahora, pero espero que estos videos puedan servirles de algo. I'm so sorry I wasn't able to join you guys today, but I hope these videos will help. I wanted to give you a quick run through of some of the things that you can find at Dollar Tree. Quería nomás darles un resumen de algunas de las cosas que podrían encontrar en el Dollar Tree. So I went the other day and I found these really nice new bead boxes, storage boxes that they have. Oh, look at that. The one I got was a little broken. Be careful that the one you choose isn't broken. I'm going to have to return that. Cuídense de que cuando escojan algo de que no esté dañado. Este parece ser que estaba dañado. Voy a tener que quizás regresarlo. En todo caso, tenían nuevas cajas. Por lo general, tienen de estas. Generally, they have these, which are really nice. Estas cajitas para guardar piedritas. These little boxes in order to store beads. Y están bien suaves las cajitas, por cierto. And they're in this section where they have like the arts and crafts and some of the beading stuff and all that. Están en la sección donde tienen las cosas de cómo hacer cosas de arte o cosas de joyería, así por el estilo. Tienen estas cajitas en diferentes colores, como pueden ver acá en esta. Aquí tengo una que está en rojo. Así que tienen de diferentes colores, pueden escoger diferentes colores para organizar todo. As you can see, they have different colors, so you can choose the different colors to organize things. And I haven't taken the sticker off of this one yet. But they also have these now. These seem to be a little bit bigger. Tienen estos ahora también. Estos parece ser que están más grandecitos. They're a little round also on the top, if you can see. Seems it comes up a little bit, so it's probably nice for storing things that are bulky or a little bit tall that stick out. Por lo tanto, quizás esté suave esta cajita para guardar cosas que quizás sean un poco más grandes o que salgan así para afuera un poquito y no se tienen que preocupar de que esté bien aplanado cuando se cierra la cajita porque tiene un poquito más de campo. So you don't have to worry about what you're storing being flat completely because this seems to be a little higher. Some other little storage containers that they have are these. Otros envases que tienen para guardar cosas son, por ejemplo, estos frasquitos. They're really nice. We have some of our own things for the jewelry class stored in these little containers. Están bien suaves. Nosotros tenemos algunas cosas de la clase de joyería que están guardados en estos contenedores. So that will probably look familiar. Wire. So in the section where they have the flowers, they also have this floral wire. En la sección donde hay cosas para hacer arreglos florales, tienen de este alambre floral. And you may think, well, this is a bit thick. I can't really use it for anything. But actually you can if you're into making rings and such. Quizás ustedes crean que esto está muy grueso, que en realidad no se puede utilizar, pero sí se puede utilizar. Podrían hacer cosas como anillos o así, cosas por el estilo. Let me bring an example. Hold on one second. Okay, so this is a simple little ring I made some time ago from some thick wire. Perhaps not as thick as this one, but still pretty thick. So you can just use it in the same way. Este es un anillito sencillo que hice en una ocasión utilizando alambre así grueso. Quizás no tan grueso como este, pero era un alambre más grueso de todos modos. Entre más grueso yo diría que más fácil de hacer el anillo porque lo hace más macizo, más durito, no tan fácilmente se dobla. The thicker the wire I think might actually be better for the ring because it'll make it sturdier, harder, so it's not so easy to bend it. So, there you go. I don't know if maybe we'll get a chance to do something like this in class, but we'll see later on. No sé si quizás nosotros hagamos algo así en la clase, pero ya veremos después. Pero ese es un anillito, little ring. All right. Something else you'll find at the dollar store. Otra cosa que pueden encontrar ahí are pillboxes. Son las cajitas para las pastillas semanales. Y I've always found them very convenient because you can just pop the lids like this
and close them very quickly. A mí siempre se me han hecho bien convenientes porque se puede abrir individualmente cada uno de los cuadritos y cerrarse fácilmente. Así que si estoy trabajando en algo y quiero separar las piedritas con las que estoy trabajando, se me hace más fácil poder mantener todo organizado así, sin que se vaya rodando, que se salga o algo por el estilo. I find that it's easier to store things in here when I'm working on a particular project, in order to be able to access the beads individually so that they don't all come out when I want to get a particular bead. Some other containers that they have are these little boxes. You'll find these in the kitchen section, I believe. Oh, I didn't tell you. Well, the pillboxes is pretty obvious. Those you would find where they have like the vitamins and band-aids and that type of stuff. Se me olvidó mencionar que estas cajitas, obvio, las encuentran donde tienen las cosas como los curitas, las vitaminas, los Tylenol, ese tipo de cosa. Ahí es donde encontrarían estas cajitas en el Dollar Tree. Estas cajitas, ya había mencionado en inglés, estas se encuentran más en la sección de la cocina. Están suaves, pueden caber más cosas adentro si es que gustan guardar algo así un poco más grande. El material es un plástico más blando, no tiende a quebrarse tan fácilmente como por ejemplo estos. Estos en veces se pueden quebrar porque es un plástico más durito. Si le aprieta uno mucho, se revientan en veces. So these are nice in that the plastic is a little softer, a little more malleable. This is a little harder plastic, so if you squeeze it too tight, it could break, and then, well, it won't work anymore. But considering you get like about 4 of these, I think, or 6 of them for $1, I mean, I wouldn't worry too much about them breaking. Ya que agarran como 6 de estos por $1 o 4 de ellos, no me preocuparía mucho de que se quiebren fácilmente. This is a nice option if you don't want it to break too easily. Esta es una buena opción si no quieren que se quiebre tan fácilmente. However, sin embargo, the lids come off way too easily. Las tapaderas se salen bien fácil. So if this moves around a lot and you have heavy beads in here, more than likely the lid will pop open and you'll have your beads all over the place. Lo más probable es que si esto se está moviendo mucho y tienen una piedrita pesada adentro, lo que quizás va a suceder, lo más probable que suceda es que salga volando la tapaderita y sus piedritas terminen por todos lados. Like that. Así. A ver. Así que ya saben. A estas se les cae muy fácilmente la tapadera. Y quizás digan, pues, ¿por qué compró la maestra esa caja con la tapadera que no sirve para nada? Pues porque no sabía. Pero pues uno va aprendiendo mientras uno va comprando las cosas. You're probably asking, well, why would the teacher buy a box that has such a bad lid on it and then have her beads go all over the place? Well, I didn't know. When I first bought it, I really didn't know that could happen. Now I do, so I don't buy them anymore. But might as well use the ones I do have, right? And these aren't so bad if these fall out. They didn't go rolling all over the place. Some of the beads you may find at Dollar Tree are these, for example. I had never seen this before. They have these right now, and they're actually really nice. I mean, for plastic beads, they have quite a bit of shine to them. Let me show you. Let me just open this. Let me just explain in Spanish. Algunas de las piedritas que tienen en el Dollar Tree son como estas, por ejemplo. Es la primera vez que veo de este tipo. Y me sorprendió porque, pues, obviamente son de plástico. No van a tener algo de mucho valor en el Dollar Tree. Pero me sorprende que a pesar de que sean de plástico, sí tienen un tantito de brillo. Déjenme les muestro. So look at that. Can you see the shine? Yeah, you can see it right there on the video. See how they shine a little bit? They have a little bit of luster despite the fact that it's plastic. Tienen un poco de brillo a pesar de que son de plástico. Así que me sorprendió mucho que los tuvieran. Yo me agarré 2 paquetitos
I was very surprised that they had these. This is nice plastic beads. Excuse me, these are nice plastic beads. I was so surprised that they were this nice that I got 2 packets myself. So you might want to go and check them out. Let's see here. All right. And they come with different colors in each packet. Viene de diferentes colores cada paquetito. Some other beads that I've seen there are seed beads. And they had just a few of these this last time that I went. But they occasionally bring more, so you may want to check periodically to see if they bring more. Esta vez tenían muy poquitos de estos. Estos son algunos de los que yo había comprado hace tiempo. Pero veo que generalmente traen más periódicamente, así que es simplemente cosa de ir y chequear frecuentemente para ver si han traído más piedritas. But these are really nice seed beads. Now, are they nice in the sense that they're like the famous Miyuki beads or the Delica seed beads? Those seed beads are famous for being very regular in their size. In other words, every little bead is basically the same size as the other beads. No, it's not as nice as those beads in that sense. The sizes aren't as uniform. But these are glass seed beads, and they're very pretty in their color and their shine, and some of them are even matte, like you can see in these blue ones right here. I think for the color and the fact that it is glass, even though it's not uniform sizing, I think it's still really good value for $1. Estaba explicando que estas piedritas Shakira, aunque no son de tan buena calidad como algunas que se conocen famosamente como las Miyuki Shakiras o las Delicas Shakiras, esas Shakiras son famosas porque cada piedrita es del mismo tamaño. Así que si están haciendo aretes donde se requiere que las piedritas sean de un tamaño uniforme, pues obvio van a querer de ese tipo de piedrita. Pero si están haciendo algo donde nomás están haciendo pulseritas de varias tiras, usando este tipo de piedritas Shakira, no importa en realidad que el tamaño sea uniforme en cada piedrita. Y estas son de vidrio y los colores son muy bonitos. Algunos tienen lustre así que brillan, otros son color así opaquito que no brilla. Tienen una muy buena variedad, han tenido de otros colores. Déjense los saco. Mira, como estos rosita, estos de color moradito. They've had other colors like these pink ones, the purple, verde, green. Let's see, what other one? And this like a brownish, yellowish one. Este que es también como cafecito, doradito, amarillito. So they bring some good colors, some good varieties there. Han traído colores bonitos, buena variedad de cosas ahí. So I would advise you to take a look. Ok, otra cosa que tienen allí de piedritas son estas de alfabeto. Creo que son de plástico. I think these are plastic alphabet beads, but the plastic is a very hard plastic. So I've noticed when I've used them that they tend to break easily. So you have to be very careful with them. I don't know why. Well, they're cheap beads, but they look cute. So if you're making beads for your children, bracelets or jewelry for children, I would recommend them. They're cute, and the kids will probably lose it way before they ever break it. Estas piedritas, obviamente, pues no son de las más caras, son chafitas. Quizás por eso se quiebran tan fácilmente, pero son para niños. Así que yo creo que si están haciendo pulseritas o algo para los niños y usan estas piedritas, lo más probable es que los van a perder mucho antes de que los vayan a quebrar. Así que conviene, es para joyería que pues cuando son niños pierden fácilmente, pues
mejor usar algo baratito que no pese tanto cuando lo pierdan. Now, some other things you can find there. Sometimes, not all the time. Otra cosita que podrían encontrar ahí en veces, no todo el tiempo, es some stretch lace. Es cordón elástico. Y está bien suave para hacer pulseritas usando este cordón. Es un poco grueso. It's a little thick. So it may work better with large hole beads, beads that have a larger hole. Así que quizás trabaje mejor con piedritas que tengan el hoyito más grande. For example, like these. These have a big enough hole that they'll fit into that type of elastic cord or stretch lace. Por ejemplo, estas piedritas tienen el hoyito lo suficientemente grande que cabrían fácilmente en ese tipo de cordón elástico. Also, the alphabet beads, if you notice, they have a large hole. También las piedritas de alfabeto tienen el hoyito grande, así que también muy probable que puedan utilizarse con ese tipo de cordón elástico. ¿Qué más pueden encontrar en el Dollar Tree? What else can you find at Dollar Tree? Well, you can find crazy glue. Now, yes, they do recommend a special kind of glue for jewelry making. Let me see if I have it around here somewhere. Es cierto que recomiendan de un tipo de pegadura especial para cuando hacen joyería. Déjenme ver si tengo un frasquito por aquí que les pueda mostrar. A ver. Ah, sí. Here we go. Así que este es el que recomiendan, el E6000. So this is the one they usually recommend for jewelry and beading, the E6000. And, well, to be completely honest with you, I don't notice a difference between this and crazy glue. Para ser completamente honesta, yo no veo ninguna diferencia, no he notado ninguna diferencia entre esto y cola loca. Así que yo usaría la cola loca. Por lo menos para el tipo de proyecto sencillo que hacemos en nuestra clase, no necesitan algo tan especial como esto. Yo creo que esto es ya para personas que hacen joyería, que sí requiere más de un tipo especial de pegaduras y hacen, no sé, aretes donde se tiene que pegar la piedrita al postecito o algo por el estilo, quizás sí. Pero para lo que nosotros hacemos en clase, pegadura loca o cola loca es más que suficiente. I'm guessing that for special kind of jewelry making, where you're gluing the bead to the post of an earring, maybe this would make all the difference in the world. But for the type of things we'll be doing in class, they're really, you don't really need to go far beyond some crazy glue or super glue from your local Dollar Tree. I've bought different kinds. This is more liquidy. This is more gel-like. If you read on the package, it'll tell you if it works better with plastic or glass or things like that. So you just have to notice what you'll be using it for and buy the appropriate kind of super glue. Generalmente en el paquete dice para qué trabaja mejor la cola loca que van a comprar, si trabaja mejor con madera o mejor con vidrio, y pues dependiendo para qué lo van a usar en la clase, pues compren simplemente el que sea más apropiado. All right. Otra cosa que pueden comprar en el Dollar Tree, something else you can buy at Dollar Tree, are organza bags. Oh, and I haven't been mentioning where you can find all the other stuff I've been telling you about, have I? No les he mencionado dónde encontrar las otras cosas, ¿verdad? Everything that I've shown you, todo lo que les he enseñado del cordón, las piedritas, las otras piedritas, las shakiras, todo eso lo encuentran en la sección donde tienen cosas para hacer joyería. Arts and crafts, le llaman. So all that stuff, the elastic cord, the alphabet beads, the other beads, the seed beads, you find all of that in the arts and crafts section. All right? This, though, you will not find in the arts and crafts section.
This you will find where they have the stuff for weddings and baby showers. Esto lo encuentran en la sección donde tienen las cosas para bodas y para, ¿cómo le llaman en español? Las fiestecitas para los babies, los baby showers. Son unas bolsitas de tela transparente que lo pueden utilizar para guardar una pieza de joyería ya terminado para regalárselo a alguien. Se ve bien bonito. These organza bags, typically I would use them if you're going to gift a jewelry piece that you've made. You get like 8 of them in a packet, so, you know, it's not expensive or anything. You can make many gifts with just $1. Let me show you an example of it. Son 8 paquetitos en una bolsa, así que por $1 agarran varios. Yo les recomendaría eso si quieren hacer varios regalitos. No les costaría gran cosa. Let me see if I have some around here that are already open. Well, I don't, but I have some green ones I can show you. No tenía uno abierto, pero tenía unos color verde. No tengo uno que ya esté abierto. I don't have one that's already open. Oh, wait a minute. I do. Oh, but this one's sort of very transparent white. That one's not as cute. Este está muy transparente. No se ve tan bonito. I'm going to open one of these. Let's see. Trying to find a little plastic. No, I'm going to have to open it from up here. Okay. So that's what it looks like by itself. Así es como se ve solito. Let me bring one of my finished jewelry pieces so you can see how it looks inside the little organza bag. Ok, quería mostrarles un ejemplo de cómo se ve cuando ponen una de sus piezas de joyería dentro de la bolsita. Qué bonito se puede ver. This is a bracelet that we'll be doing in class later on. Esta es una pulserita que vamos a hacer en la clase después. So if you put it in the bag, si lo ponen en la bolsita, you just close that. Look at that. That looks really cute as a gift. Se ve bien bonito como regalo. This is a ring that I made. Este es un anillito que hice. Maybe you'll get a chance to do this in class. It's a little more fine and hard to do because you're using a lot of the seed beads. Es un poquito más detallado de hacer porque se usa mucho la piedrita Shakira. Yo sé cómo no les gusta a ustedes usar la piedra Shakira. And I know how you hate using the seed beads, so I don't know. No sé si vamos a hacer este anillito o no. Depende de si llegan a crear un gran amor por las piedritas Shakira. It all depends whether you develop a great love for the seed beads or not. But that can also go into one of these little bags. Eso también se puede meter en una de estas bolsitas. And it looks really nice. You'll get a chance to do earrings like these in class. Van a tener oportunidad de hacer aretes usando la misma técnica que se usó para hacer estos aretes. Quizás no exactamente estos aretes antes de que me lo reclamen. Maestra, pero yo quería exactamente ese cuadrito café y esa perlita café. Pues no, quizás no les toque usar este mismo tipo de material. Pero van a aprender la técnica para hacer este tipo de arete. So, you know, if you come up to me and you're like, teacher, I wanted those same brown squares and the round brown pearl beads to make myself a pair of earrings just like the ones in that video, teacher. Well, maybe it won't happen because I don't know if you have these in your materials. These usually come in mixes, and I did order mixes for you guys, mixes of beads, but it just depends whether in the mix some of this comes or not. Sí ordené lo que era bunches de material y quizás venga algo así como esto o quizás otra cosa parecido, no sé, pero ya veremos después. But see, you can also put earrings in there. So it's really nice for gifting.
Como pueden ver, también pueden poner ahí los aretes y está bien suave de usarse para hacer un regalo. O si quieren hacer un regalo ya más profesional, pues están las cajitas. So if you want to make a gift that's a little more, professional, well, they also have the boxes. Here are the boxes. You can take these out. See? And it even has a little material in there. Tiene el material allá adentro. And you can then place your piece in there. Put the lid on it. Pueden poner sus aretitos ahí. Su tapaderita, un moñito y presto. You can put it there, put a little bow on it, which they also sell at Dollar Tree. Los moñitos también los venden en el Dollar Tree. Y presto, ya tienen su regalito. And there are 3 of them in the packet, so basically about 33 cents each, plus a cent. So it's not bad. Vienen 3 en cada paquete, 3 cajitas de diferente tamaño, uno largo, uno cuadrado más grande y uno cuadrado más pequeño. A 33 centavos cada uno, más un centavo para que sea el dólar. Pues está bien el precio, está bastante bien. The sizes is a long one and a big square and the smaller square, so it's a good price. And so far, I believe I've already mentioned everything you could get at Dollar Tree. If there are some other things I think of later that you might be able to use, I will make a continuation to this video. Si es que veo después otras cosas que podrían comprar en el Dollar Tree, que podrían usar, pues entonces haremos una continuación a este video. Pero por ahorita eso es todo. Otra cosita. Dejen y lo traigo. Porque mi mamá es la que lo usa y lo tiene. There is something else, but I don't have it. My mom has it. She's the one who likes to use it. Let me go get it and show it to you. Okay, I don't know where she has it, but it's a black plastic toolbox that you can get from Dollar Tree in the section where they have like the hardware stuff, like the stuff for painting and all of that. They also have some storage boxes there that I also like to use for storing beads. But yeah, those black toolboxes, I mean, they're plastic, they're cheap looking, but they're $1 for crying out loud, and they're pretty sturdy. So you can actually put your tools and your little bead storage boxes, and you can put a lot of your stuff in one of those little black toolboxes. And if you want to know what it looks like, just look to your left on the cabinets there in the room. On top, I think one of the programs is using one of those black toolboxes for something. I think I saw it there the other day, so hopefully it's still there and you can see a sample of it. No pude encontrar la cajita esa. Es una cajita de herramientas pequeña, de plástico. Se ve un tantito chafita, pero es de plástico macizo por $1. Y ahí caben ya varias cosas, como las pinzas, como las cajitas para guardar las piedritas, un bonche de materiales, y así pueden cargar todo lo que es para hacer joyería en ese estuchito y está bien suave. Está en la sección del Dollar Tree donde tienen las cosas para pintar y donde tienen herramientas así, ¿cómo le llaman? Pues lo que usan los hombres de la casa para arreglar cosas, donde tienen los clavos y los martillos y ese tipo de cosas. Así que allí es donde pueden encontrar esas cajitas de herramienta de color negro y amarillo. Y creo que allí donde ustedes están, si voltean al lado izquierdo, a donde están los gabinetes, mero arriba de uno de los gabinetes que tienen ahí, yo vi la última vez una de esas cajitas de herramienta negros. Así que ojalá y todavía esté ahí y puedan ver un ejemplo de él ahorita cuando voltean a su izquierda. Bueno, eso es todo. Creo que... lo único que no mencioné. ¡Ay! Se cayó todo. Ok, ahí está. Ya lo enderezamos. Ok.
estas cajitas las encuentran donde están las cosas para regalos, como el papel de regalo, las cajas de regalo y todo eso, ¿ok? Aunque mira, tiene ahí pintado que es para joyería, pero está en la sección de hacer regalos. These gift boxes, you find them in the section at Dollar Tree where they have all of the material for gifting. They have gift bags and the wrapping paper, the gift wrapping paper. They have these boxes. Even though it shows pretty clearly it's for gifting jewelry, the gift boxes are actually found in that section of Dollar Tree. All right? Well, that's all. Thank you so much.